Muy buenos días, hoy hablaremos sobre el parcial de informática médica. Este parcial fue realizado por María José Márquez Acosta. Estaremos hablando sobre lo que realizamos en la semana 1, 2 y 3. La semana 1 es sobre un tipo de preguntas que nos realizó el docente de acuerdo al área de informática médica. La primera pregunta consistía: ¿sobre qué tipo de preguntas o problemáticas crees que abordaremos en la asignatura? Por mi parte, considero que abordaremos temas del uso de la información y tecnología de acuerdo a la salud, el manejo de esta en bases de datos y análisis de la información a partir de diferentes métodos que serán explicados en la clase. Como segunda pregunta, teníamos: ¿cuáles son tus expectativas para esta asignatura? Mis expectativas se basan en aprender y entender cada uno de los trabajos y temas que se llevarán a cabo en esta clase. Como tercera pregunta es: ¿cuáles son tus metas para esta asignatura? Mi primera meta es pasar la asignatura. Como segundo objetivo es comprender cada uno de los temas y tercero, sentir el sentido de pertenencia a un profesional de salud que debería tener. Bueno, estamos en la cuarta pregunta, que es: ¿qué has escuchado de esta asignatura? La verdad había escuchado muy poco, solo el nombre y un poco el significado, y no sabía cómo íbamos a desarrollar esta asignatura, pero a medida que fueron avanzando las semanas, supe que era con diapositivas, exposiciones y íbamos desarrollando nuestras capacidades. Continuando, tenemos el trabajo realizado en la semana 2, el cual es el trabajo de las computadoras y su historia. Acá se realizan nuestras 3 preguntas, donde toca buscar la información pertinente y responderlas. Como primera actividad se realizó una línea del tiempo sobre la generación de las computadoras. Miles de años atrás se creó el ábaco, que fue como inició todo este periodo donde hasta la actualidad tenemos computadoras. Luego llegó Blaise Pascal, quien inventó la primera calculadora, la cual se llamaba la pascalina. Luego en 1645 Pascal creó una computadora, la cual ayudó a un canciller en la época. Luego en 1951 se creó una máquina exclusiva para calcular en francés. Luego en 1952 se creó una computadora que contaba los votos presidenciales. En 1962 Steven Russell creó un juego que se llamaba Space War, donde la computadora ya iba avanzando. Continuando, tenemos la primera generación, que fue en 1938 a 1958, donde se utilizaban válvulas, que eran de uso militar o científico. La segunda generación, que fue en 1955 a 1966, donde usaban transistores. Luego la tercera generación, que era en 1964 a 1970, donde ya tenían circuitos integrados. Continuando, tenemos la cuarta generación, esta va de 1971 a 1983, donde ya tenían muchos componentes. Luego está la quinta generación, que va de 1984 a 1989, donde surge la PC de actualidad, y a continuación son varias actualizaciones. Bien, tenemos, además de la explicación lineal del tiempo, les voy a explicar más detallado cada uno. Esta es la primera generación hasta la quinta generación. A continuación tenemos la primera generación, que fue en 1938 a 1958. En esta época las computadoras funcionaban con válvulas. Utilizaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas, y se utilizaban exclusiva en el ámbito científico o militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos y eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad y generaban gran cantidad de calor, y eran sumamente lentas. Debido a eso la comunicación era muy breve. Bueno, a continuación tenemos la segunda generación, que fue en 1955 a 1963. Las características de esa generación era que la mayoría de computadoras utilizaban transistores para procesar la información. Esos transistores eran más rápidos y pequeños, más confiables que los tubos al vacío, ya que 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad que se acomodaba un tubo al vacío. Estos utilizaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones, ya que producían gran cantidad de calor y también eran sumamente lentos. Se mejoraron los programas de computadores que fueron desarrollándose durante la primera generación. En la primera generación se desarrollaron nuevos lenguajes. Entonces, a medida que avanzaba, se generaban nuevas maneras de comercializar de esta manera accesibles, en la que usaban aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, de control de tráfico aéreo y simulaciones de propósitos generales para Estados Unidos de América. Se desarrolló el primer simulador de vuelo, que se llamaba Wirewine,
surgieron las mini computadoras, los sistemas de terminales de distancia, se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras y aparecen muchas nuevas compañías, donde las computadoras tenían avanzada información en una serie de 5.000 burros, y en la Universidad de Manchester ya se utilizaban computadoras con cintas perforadas o también por medio de cableado en un tablero. Tenemos la tercera generación, que fue de 1964 a 1970. Comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura del PP8 de la Digital y Fragment Corporation. Fue el primer mini ordenador. En la cuarta generación, que fue de 1971 a 1983, fue la fase caracterizada por la integración de los componentes electrónicos, lo que proporcionó la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen elementos básicos de la máquina que se colocan más circuitos dentro de un solo chip. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control de la unidad aritmética, lógica. El tercer componente de la memoria primaria es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de los anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio y se desarrollan los microcomputadores, o sea, los computadores personales o PC. Además se desarrollan las supercomputadoras. Una característica de esta generación es que se desarrollaron los circuitos integrados para procesar información. También se desarrollaron los chips de silicio que desarrollaron los microcomputadores, y además cada información se lograba almacenar y se procesaba más información y se tenía más desarrollo de computadoras, obteniendo que tenían un IBB de 360 y el PPP-1. Otra vez las computadoras se tomaban mucho más pequeñas, más ligeras y más eficientes, consumían menos electricidad y por lo tanto generaban menos calor. La quinta generación se fue de 1984 a 1989, donde surge la primera PC, la que conocemos actualmente. Su IBM presenta su primera computadora personal y revolucionaría el sector informático en vista de la acelerada marcha de la microelectrónica. La sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a esta altura el desarrollo del software y los sistemas que manejan las computadoras, obteniendo que actualmente tenemos la quinta generación con nuevas actualizaciones que se puede conocer como sexta generación o séptima generación. Pero la quinta generación ya es donde están los PC, las computadoras personales. Partes del computador y sus funciones. La torre. Lo que hace que ocurra. La torre es donde se encuentran las partes de las computadoras más importantes. Dentro de esta podemos encontrar el procesador o el CPU, que es el cerebro de la computadora. Este realiza los cálculos para que todo funcione correctamente. Luego tenemos la tarjeta gráfica, que es aquella que se conecta al monitor para que ésta funcione y muestre lo que la computadora quiere enseñarnos. También tenemos la memoria o RAM, que guarda los datos que hacen falta para que el computador funcione. Tenemos el disco duro, que es la pieza que almacena las fotos, los juegos, los dibujos, los documentos. También tenemos la placa base o placa madre, que es donde están todas las piezas anteriores, se conectan a esta y hacen que funcionen conjuntamente. Continuando tenemos el monitor o la pantalla. Es donde vemos lo que está ocurriendo. Este aparato nos permite visualizar lo que ocurre dentro del computador. Nos muestran letras, dibujos, juegos, películas. Podemos interactuar con el mismo gracias al ratón y al teclado, y así ver y leer lo que hace el computador. ¿Qué es el ratón o el mouse? La principal función de esta es interactuar con el computador. Con el ratón podemos dar órdenes a la computadora moviendo el puntero y haciéndole clic donde queramos. Continuamos con las partes del ratón o mouse. Está el botón izquierdo, que es el botón principal, que con una sola pulsación seleccionamos varias actividades. Con una doble pulsación realizamos tareas rápidas. Abrir una carpeta, documento, ejecutar un programa, demás. El botón derecho, que es el botón secundario, sirve para desplegar el menú de opciones donde está el archivo o área donde se ubica el puntero. La rueda, que sirve para desplazar hacia arriba y hacia abajo, lo que se muestra en la ventana abierta. También se puede pulsar para activar el desplazamiento rápido. Existen ratones con muchos más botones, pero los básicos son aquellos que son esos tres. El teclado, que sirve para escribir lo que queramos.
Es un medio donde tenemos signos y se observa en el computador. Con este periférico podemos dar orden al computador escribiendo y borrando. Está compuesto por muchas teclas, cada una tiene una letra, número o símbolo. Además de muchas combinaciones posibles para realizar o presionar dos o más teclas al mismo tiempo. Los altavoces o parlantes, esos producen el sonido. Esos dispositivos reproducen los sonidos que el computador quiere que escuches. Gracias a ellos podemos oír música y ver películas. Es una de las partes de la computadora más olvidadas, pero cuando no se tienen se echan mucho en falta. La impresora. Esto hace lo real, hace lo virtual lo real. Este dispositivo graba en un papel lo que vemos en pantalla, por lo que podemos imprimir los dibujos, cuentos que queramos. Los programas, que son aquellos lo que no se pueden tocar, son todo aquello que la computadora es imposible que toquemos con nuestras manos, como los juegos donde podemos interactuar con ellos por medio del mouse, pero no tocarlos como lo son con las manos. Continuamos, tenemos dispositivos periféricos, que son aquellos que se conectan al computador y no son esenciales para el funcionamiento de este, pero que provee funcionalidades deseables, así en las cuales realmente sería un poco práctico usar el computador. Existe una gran variedad de dispositivos periféricos y podemos clasificarlos de acuerdo al tipo de funciones que estos realizan, que son de salida, entrada o ambos, que son mixtos. Los dispositivos de salida son aquellos que nos permiten observar información proveniente del computador, o los monitores son los dispositivos de salida más comunes dentro de los periféricos. Un ejemplo es un monitor, una impresora, parlantes, auriculares, proyectores, GPS, webcam, tarjetas de sonido, tarjetas gráficas, libros. Los dispositivos de entrada son aquellos que permiten introducir datos, la información en el computador para que sea procesada. Un ejemplo son cámara digital, también está el micrófono, lector de banda magnética, tableta gráfica y demás. Están los periféricos mixtos o bidireccionales. Son aquellos dispositivos que operan como entrada y como salida de información, permitiendo introducir o extraer datos del sistema, ya sea como soporte rígido, físico, transportable o no. Por ejemplo, están los smartphones, pantallas táctiles, modos impresoras, multifaccionales, discos duros, USB, headsets y realidad virtual. Para finalizar, tenemos la diferencia entre un dispositivo de entrada y uno de salida. Un dispositivo de entrada es todo aquel que envía información a la computadora, mientras que un dispositivo de salida es aquel que reproduce o muestra los resultados de dicho procesamiento. Los periféricos de entrada captan y digitalizan los datos de ser necesario, introducidos por el usuario o por otro dispositivo, y los envían al ordenador para ser procesados. Los periféricos de salida son dispositivos que muestran o proyectan información hasta el exterior del ordenador. En la semana 3 se realizó el taller número 2, el cual era el software, esto realizado por mi persona. Nos dejaron varias preguntas, en total eran 19. La primera se basaba en el conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas funciones. Tiene tres principales grupos de software. El primero es el software de aplicación, que son aquellas herramientas que utilizamos en la computadora. Luego está el software de sistema, que son aquellos componentes que hacen que esos programas realmente funcionen. Luego está el software de programación, que tienen los datos y el desarrollo de la computadora. El software de aplicación, unos ejemplos serían Microsoft Word, todo lo que nos ayuda a realizar algunos trabajos, como PowerPoint, Word y demás. Luego está el software de sistema, que son aquellos sistemas que permiten a la computadora desarrollarse, como los Windows, que es como el más común, y Apple. Y el software de programación, donde están los programas como son Delphi, Eclipse y demás. Tenemos la distribución de softwares. La distribución de softwares hace que se administre la información y garantice el desarrollo de la computadora, que son con la planificación, paquete, objetivo, instalación y el mantener. Un sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? El sistema operativo es aquel conjunto de programas donde está el disco duro, medios de almacenamiento de información y está todos los periféricos de entrada y salida. Sus principales son Windows, Mac OS y Android. Luego está, ¿cuál es la función de un sistema operativo? La función de este sistema operativo es administrar
y también gestionar un equipo computarizado para realizar las principales actividades. Luego están los componentes del sistema operativo, que son las partes del sistema operativo que comprende algunos de estos, como son procesos, memoria principal, almacenamiento secundario, el sistema, están los programas de sistema, el gesto de recursos y así. ¿Qué es un archivo? En informática se conoce como archivo a aquel que administra y almacena información. Se denomina así ya que tiene varios documentos dentro de él. Hay varios tipos de archivos, como los que conocemos más comunes son los archivos de Word, PNG, de texto, de documentos y así. Está la extensión de un archivo, es aquel que mantiene separada la información y la tiene almacenada. Normalmente es un fichero de computadora. Luego está la función de una extensión de archivo. Su principal función es diferenciar el archivo original a la extensión, de modo que disponga del procedimiento necesario para ejecutarlo o interpretarlo. Hay varias organizaciones de archivos que son por medio del documento original. Luego está la función de organización de archivos, que es para tener todo de manera ordenada, que la conversión del fondo documental y facilite la búsqueda de estos. Tenemos que es el software de comprensión, es aquel que mantiene la menor cantidad de información y así tenerlo comprendido. Luego está la función, que es para minimizar el espacio en el que ocupe dentro de la computadora y dentro del sistema. Luego están los medios de almacenamiento de datos, que son el medio donde se minimiza el espacio y se tienen los datos en un sistema informático, como lo son la memoria RAM, unidad zip y unidad de disco rígido. Hay tipos de almacenamiento de datos, como lo son el almacenamiento por software, que es un sistema en el cual se minimiza su formato. También está el almacenamiento en la nube, donde se da un cierto lugar en internet para guardar información. Luego está el almacenamiento junto a la red, que es gracias a que se instala un sistema operativo y nos permite agregar una caja, unidad y demás. El almacenamiento de archivos también organiza como archivos jerárquicos de los usuarios. Los medios de almacenamiento de datos usados actualmente. El más usado es la memoria RAM y también la memoria ROM y las carreteras de cinta magnética, también disco duro, memorias flash. Pero esto también se ha dejado de usar y más utilizada es la nube. Luego está el resguardo de información, que es para asegurar a la información, debido a que hay varias cosas que nosotros guardamos en el computador, pero puede llegar algún virus y demás y puede borrarlo. Entonces es mejor resguardar la información, porque si tenemos un trabajo así súper importante y se nos borra, es vital tenerlo resguardado. Está el backup o la copia de seguridad, que es como un soporte a esa información. Están los tipos de backup o copia de seguridad, que hay muchísimas copias de seguridad. Está la completa, la incremental, diferencial, espejo, sintética completa, incremento verso, protección de datos continua. Para finalizar, tenemos el taller número 3, realizado en la semana 4, que es servicio de internet, escritores, buscadores, traductores, sitios médicos en internet y la base de datos. Bueno, primero tenemos los escritores. Son un tipo de información contenida en la memoria del ordenador cuya función es describir el modo o forma en que se encuentran almacenados determinados datos y que se usa para su búsqueda automatizada. Como segundo tenemos qué es DEX. Es un acrónimo de escritores de ciencia de la salud en el vocabulario controlado para utilizar escritores para indexar artículos científicos y otros documentos en el campo biomédico. Tenemos quién los usa. Son vocabularios estructurados, pueden ser usados por variada gama de usuarios como profesionales, además de bibliotecarios que lo utilizan para procesar datos, indicaciones y recuperar información. Tenemos que es MSH. Se conoce en español como redes inalámbricas malladas o acopladas. Estas redes permiten establecer un sistema de distribución inalámbrico con varios dispositivos agrupados en una única red, consiguiendo un gran rendimiento y una alta estabilidad. Tenemos cuál es la importancia del uso de MSH. Es un vocabulario controlado que se utiliza para indexar artículos en la base de datos de PubMed y Medline. A la hora de utilizar los MES,
Podemos emplear la búsqueda simple, la avanzada o consultar directamente en el tesauro. Tenemos que son los buscadores. Son un servidor informático especializado en la búsqueda de información en la web. Los resultados de la búsqueda de una consulta suelen aparecer en forma de lista, que pueden consistir en páginas web, imágenes, videos y otros formatos. 7. Tenemos la utilidad de los buscadores. Los buscadores tienen un papel imprescindible a la hora de buscar información, empresas, productos y servicios en Internet. Sin una poderosa herramienta de búsqueda sería resultaría imposible encontrar información entre millones de sitios web. Un ejemplo de estos son Chrome, Opera y Safari. Tenemos buscadores académicos. Está Google Académico, que podrá buscar información de distintas áreas de estudio en formato de tesis, brindándote información, referencia y así. Está la Reali, que es un buscador que forma parte de las revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Encuentra recursos académicos de carácter científico por autor, país, áreas de estudio e instituciones. ¿Qué es un traductor en línea? Un traductor online es un software informático programado para traducir textos de un idioma a otro. Algunos de ellos pueden interpretar hasta más de 150 idiomas. Como ejemplos tenemos Bing, LinguaVoz, BABLA, Babylon, Lingui, Deep y Google Translate. Los usos de los sitios médicos. ¿Cuál es el uso que se le da a estos sitios médicos? Son mejorar la accesibilidad de los servicios integrales que conforman el sistema sanitario. Son disminuir los problemas de mortalidad y morbilidad más prevalentes de la población. También reducir el tiempo de espera a los servicios sanitarios. 3. Toca buscar sitios médicos, como son la primera. Es la Biblioteca Nacional de la Médica de los Estados Unidos, PubMed. Posiblemente el buscador médico más conocido del mundo. Comprende más de 28 millones de cifras de literatura biomédica de Medline, revistas Ciencias de la Vida y libros en línea. También tenemos el Trip Database, que es uno de los buscadores de artículos médicos basados en la evidencia. Eso significa que los resultados están marcados y ordenados según la evidencia en la que se apoyan. De modo que los primeros resultados que aparecen son artículos con mayor evidencia científica. También tenemos HomeCode Search. Su apariencia no es la más atractiva, pero es muy rápido y eficaz. La particular de este motor de búsqueda es que los resultados solo aparecen contenidos en un sello que se llama HomeCode, que acreditan los criterios mínimos de calidad y fiabilidad. Sigamos, tenemos Scielo, que es una biblioteca virtual donde se puede acceder a una gran cantidad de revistas científicas en español. Además, es un modelo de publicación electrónica cooperativa que permite el acceso a varios individuos a estas revistas científicas a texto completo en Internet. Tenemos ¿qué es la EBSCO? Es una plataforma intuitiva de investigación en línea utilizada por miles de instituciones y millones de usuarios en todo el mundo. Tenemos cuál es la función del EBSCO. Con bases de datos de calidad y funciones de búsqueda, EBSCO ayuda a todo tipo de investigador a encontrar información pertinente de forma rápida y eficaz, la cual necesitan. Para finalizar, tenemos las bases de datos del EBSCO, que son EBSCO Open Dissertations, Greenfile, Teacher Reference Center y entre otros. De acuerdo a esto, fueron las 4 actividades realizadas en informática médica en el corte número 1. Se realizó el diagnóstico, las preguntas, la semana 2, 3 y 4, o en el taller 1, 2 y 3. De acuerdo a esto, muchas gracias.